vamos a ir a la continuación de Cristo como nosotros. ¿Sí? Aún no les compartimos el manual, ya próximamente lo vamos a compartir. Quisiera poder terminarla hoy, no sé si voy a poder terminarla, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero nos quedamos en el tema de, bueno, creo que en su manual va a aparecer como la hoja 6, no sé si van a coincidir la misma cantidad de hojas, pero estábamos hablando de esto de la identidad de Jacob. Antes de esto, pues si no mi señora me va a decir, te olvidaste de este punto. Quiero rectificar algo que dije, no fue del todo mal, pero podría ser más preciso. Hay veces hay cosas que a uno se le ocurren en el momento y después decís, ay, pero era tan así. Y acá ni bien empezó la clase, yo expliqué este versículo de 2 Corintios 5:17 que dice que estamos injertados en Cristo. Yo le expliqué cómo, con el ejemplo de la piedra preciosa incrustada en el anillo. Bueno, hubo un tema ahí que yo estaba usando las notas de inglés, y hay un tema con la traducción, con el verbo exacto, etcétera, pero en realidad, más que incrustados como una piedra preciosa en un anillo, en realidad es injertados, como se injerta una planta. Y mientras ustedes están en el examen, como me parece algo súper visual, o sea, lo visual es súper bueno para que nos quede bien grabado, me busqué en YouTube cómo se injerta una planta, porque jamás injerté una planta. No tengo mucha botánica ni jardinería, así que después en la comunidad le voy a copiar este link de cómo injertar una planta que encontré en YouTube. Ustedes por ahí saben más que yo, o pueden tener otros links, pero para que les quede la imagen grabada. Y lo interesante que compartíamos con Sandra también es que, si bien está buena la imagen de la piedra preciosa en el anillo y se vuelven los dos uno, ya no se pueden separar, en realidad es aún mejor la imagen de la planta, primero porque es un organismo vivo. Segundo, es que si es bien injertado, cuando esa planta crezca, van a crecer juntos. Cuando uno está injertado en Cristo, a medida que Cristo crece, yo crezco y maduro. Es más, en el video no lo escuché todo porque no tenía tiempo, pero en un momento explica este hombre cómo poner el injerto en el lugar correcto, derecho, para que crezca en línea, porque como tenía una espina, no sé qué, si lo ponía al revés iba a crecer como para abajo, ¿no? Entonces, qué importante que este hombre que está injertando está considerando que un día esto va a crecer y va a cambiar la forma, va a tener otra expresión. Y cómo fue detallista en ponerlo en el lugar preciso para que crezca de la manera correcta y derechito, y no como algo medio atrofiado. Qué tremendo que esto Dios lo compare. Y además también está bueno lo de las plantas porque coincide con Juan capítulo 15, que habla de que nosotros somos los pámpanos y él es la vid. Y ahí está todo el proceso también de lo que le decía recién Armando de la poda, etcétera, que ya estamos limpios por medio de esta poda, por medio de la limpieza de la palabra. Entonces, está bueno que 2 Corintios también coincida con esto de estar injertados en él como uno cuando injerta una planta. Volvamos y retomemos lo que estábamos compartiendo sobre Jacob. Y la pregunta que ahora quisiera que nos hagamos es esto de por qué, o sea, alguna vez se preguntaron esto de por qué él es golpeado en su costado y comienza a cojear, ¿no? Hubo un cambio en su manera de caminar. Cuando uno realmente se encuentra con la palabra verdadera, con una palabra apostólica, con una palabra de un filo fuerte, que viene a producir una transformación en nosotros, ese cambio interno luego se hace externo y luego se hace evidente y hasta a veces puede parecer incómodo. Cojear es incómodo por un tiempo, pero es algo que todos lo notan. Cuando alguien viene y es cojo, todos caminan de una manera, el que camina como cojo es notorio esa cojera, ¿no? Entonces, hay una manera diferente de hacer las cosas, hay una manera diferente de caminar a partir de este encuentro tan profundo y tan transformador y de cambio
en la vida de Jacob. Lo mismo debería acontecer con nosotros. Las transformaciones deben ser hechas visibles en nuestra forma de operar, en nuestra forma de funcionar, en nuestra forma de caminar. Y nuestra forma de gestionar también, ¿no? Porque empezamos a operar desde otro lugar, con otras motivaciones, con otro espíritu, con otro paradigma, con otra filosofía, hasta yo diría, de vida. Entonces, algo que comenzó adentro, se sale fuera. Así como cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Algo que sale fuera. No es tanto algo que viene del exterior a nosotros, es algo que está dentro nuestro, pero es reacomodado, ajustado, y empieza a salir fuera. Otro tema que tenemos que preguntarnos es cuáles fueron los resultados de esta transformación. La restauración de las relaciones siguieron a su transformación. Debido al verdadero cambio en el carácter de Jacob, años de relaciones disfuncionales fueron restauradas. Dios está transformando gente hoy. Es muy típico que a medida que te fortalezcas y te afirmes en esta nueva palabra apostólica, tus relaciones cambien. Cambia tu forma de operar y cambian tus relaciones. Porque ya decides no pasar tanto tiempo con ciertas personas, o porque ciertas personas deciden no pasar más tiempo con vos porque no les conviene, no les gusta que las confrontás, o tu misma expresión de un Cristo más maduro los intimida. Puede haber muchas razones por las cuales hay un cambio de relaciones. Si él pudo cambiar de Jacob, de ser un engañador, un manipulador, a alguien con relaciones disfuncionales, si él lo pudo hacer, también Cristo dentro de nosotros lo puede hacer. Es posible también para nosotros. Y en un punto también, acá entendemos que un principio del apostólico es no defender nuestra reputación. Imagínense a Jacob cojeando, que todos veían que había algo que estaba medio como torcido, medio, bueno, al principio nos va a pasar esto. Cuando somos tan transformados por algo, hay algo que hace ruido al principio, ¿no? A mí me pasó en más de una circunstancia y a veces me sigue pasando en algunos aspectos, que hay algo tan profundo que se comienza a revelar, a soltar desde adentro tuyo hacia afuera, que aún a los ojos de los demás no le es tan fácil de entender, fácil de apoyar, y no estoy tan de acuerdo con lo que dice la pastora Claudia o con cómo ahora opera Eli o esto o aquello, y es porque hay una cierta cojera que a veces no se ha acomodado en nosotros y tiene que ver con un proceso tan fuerte en lo interno que aún en lo externo parece medio incómodo a la vista de los demás, ¿no? Y sobre todo a la vista de aquellos que no quieren cambiar o no quieren salir de formatos religiosos, etc. Y esto tiene que ver con que llega a un punto que no nos tiene que importar el que dirán, porque no tenemos una reputación que defender. Siempre lo que debemos estar enfocados. El otro día charlando con el doctor Ben en una reunión que tuvimos con mi esposa, en diferentes cuestiones, él dijo, mira, Sandra, llegué a un punto en el cual me importa solo lo que hago yo. Entonces lo que él quería decir es que ya no se ponía más a mirar qué hizo el otro, por qué lo hizo, y a enroscarse motivaciones o qué hizo el otro, aquello. Dice, yo me ocupo de yo hacer las cosas bien y punto. Y llega un punto que uno tiene que tomar esa decisión de madurez, porque si no, uno defiende lo que hace, defiende lo que dice, justifica aquello, o también puede caer en juzgar a otro o permitir que a uno lo juzguen y dar explicaciones de críticas de esto o de aquello. Y replantearte, ¿estaré haciendo bien? ¿No estaré haciendo esto, aquello? Lo mismo, el consejo, la sugerencia es hacer lo mismo que decimos en los exámenes. Van a cada pregunta, leen los enunciados, leen la respuesta y tengo que tener la plena seguridad de estar bien ajustados a la palabra. Mi vida, mi conducta, mi carácter. ¿Está bien ajustado a la palabra o estoy todavía cojeando y debo enderezarme? Entonces, no es por lo que me digan, no es por lo que los demás me critiquen. A veces puede ser una crítica constructiva, me puede servir, pero no estar condicionado a eso, sino que estar tranquilos y seguros de que estamos siendo una representación precisa del Padre sobre la tierra.
La otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué Dios usa para transformar nuestras vidas? Lo primero que va a usar, obviamente, y lo principal, es la verdad. Dice Juan 8, 31 al 32. Entonces Jesús le dijo a los judíos que creyeron en él. ¿A quién le dijo? A los judíos que creyeron en él. Seguramente esos judíos estaban muy atados a la ley, pero creyeron en él. Se abrieron a la estación, se abrieron al cambio. Como creyeron en él, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos verdaderamente. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes están inmersos en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Me encanta Juan 15:3, que no está en el manual, que dice que ya estamos limpios por la palabra. Y ahí habla de los pámpanos, de la vid, de la poda. La palabra nos limpia. Por estar inmersos en la palabra, somos transformados. Ahora, la palabra es el agente transformador principal en nuestras vidas, pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo conocemos la verdad? Número uno, obviamente, al conocer las Escrituras. Mateo 22, 29 dice, Jesús les respondió y les dijo, ustedes están equivocados no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Si no conocemos las Escrituras de manera precisa, si no somos buenos estudiantes de las Escrituras, nos podemos volver creyentes inestables en todos nuestros caminos, llevados por uno u otro viento de doctrina. Estudiar la Escritura para conocer a Jesús, no para aprender verdades religiosas, sino para conocer a aquel que nos enseña la palabra. Juan 5:31 dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas ustedes piensan que tienen vida eterna. Y estos son aquellos que testifican de mí. En las Escrituras buscamos su vida eterna, buscamos la vida de Cristo. Y al escudriñar las Escrituras, nos estamos escudriñando a nosotros mismos, porque Cristo está en nosotros. En tanto que permanezcamos ignorantes a la verdad no nos va a poder cambiar. Estar ignorando la verdad no nos va a cambiar. Mi pueblo, dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento produce fracaso, produce frustración. Debemos incrementar y crecer en el conocimiento. Me encanta este versículo. Y miren cómo lo explica en la etimología, porque tampoco está en el manual. Efesios 4:20 dice, no habéis aprendido así a Cristo. Acá aprendido es aprendido real, no es el aprendido con H intermedia que hablamos del capturado, no. No habéis aprendido a Cristo, o sea que a Cristo se lo aprende. Esto es una materia que tenemos que aprender, una disciplina que tenemos que entrenarnos. Cristo se lo aprende, según la etimología en el original, quiere decir que se lo evalúa, que se lo valora, ser valuado, ser tasado, ser informado, aprender por el uso y la práctica. También quiere decir estar acostumbrado o estar en el hábito, en el hábito, ¿sí? En el hábito y considerar, también quiere decir considerar o examinar a alguien o a algo. Esto quiere decir evaluar, esto quiere decir el concepto de aprenderlo. Examinar oficialmente un edificio, objeto o decir cuánto vale. Este es el significado de la palabra valuar. Hacer un juicio formal sobre el valor de la obra de una persona, generalmente una discusión sobre eso. Qué interesante que aprender a Cristo es un viaje de toda la vida. Es realmente llegar a valorarlo con el peso que demanda tal obra de arte, más que una obra de arte, tal cosa maravillosa y tremenda que es ese Cristo dentro de nosotros. No debemos cansarnos de valorarlo, examinarlo, escudriñarlo. El conocimiento y la experiencia de la verdad nos harán libres. Conocer y vivir la verdad, oírla y aferrarnos a ella nos trae libertad. Oír, entenderla, pero también responder a la verdad nos transformará. Me gusta esto de responder a la verdad. Hay mucha gente que conoce o se llena la cabeza o el corazón de conocimiento de la verdad, pero no tienen una respuesta a la verdad.
Por eso la fe sin obras es muerta. Tengo que responder a la verdad. Y me encanta que en inglés responsabilidad, si uno la parte de la palabra, tiene que ver con una respuesta por medio de la habilidad. O también podría decir que responsabilidad es la capacidad para responder, la capacidad de respuesta. Vieron que alguna vez se le enseña algo a sus hijos o a un discípulo y uno espera que lo haga, que lo practique. Aquel que no lo hace y no lo practica no tiene una capacidad de respuesta. ¿Y qué vas a hacer? Ya te lo enseñé. Te quiero ver en acción. Te quiero ver aplicando esto que te enseñé. Entonces, no es un conocimiento intelectual el hecho de conocer a Cristo. Hay gente que no responde a la verdad. Parecería que algunas personas piensan que esto es automático. Lo escucho, voy a la iglesia, me aconsejan y va a salir como algo automático. No, es deliberadamente. Miren todo lo que dije, de qué se trata realmente aprender a Cristo. Miren todos los verbos que di. Considerarlo, evaluarlo, examinarlo, escudriñarlo, investigarlo. ¿Se acuerdan también cuando decíamos, creo que fue la clase pasada, no me acuerdo si en esta o en el nivel 1, el hecho de que en inglés look into, mirar dentro del espejo de la libertad, dentro de la ley de la libertad, mirar a ese Cristo que tenemos adentro, look into en inglés también es investigar. Hay algo bien profundo que se tiene que desarrollar. Número 2, es importante la obra del Espíritu Santo. Él es llamado, de hecho, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de santidad y el Espíritu de santificación. Pero también Él es el Espíritu de la libertad y de la transformación. ¿Qué libertad tenemos que empezar a ver evidente y notoria en nuestra vida? La libertad de ser libre para ser quien realmente Él me llamó para ser. La libertad de exteriorizar al Cristo que yo tengo adentro. Le guste a quien le guste, me apoyan o no me apoyan, me aplaudan o no me aplaudan. Entonces es importante llegar al punto de tanta madurez que soy libre para ser quien Él me llamó a ser. Y ahí está 2 Corintios 3, del 17 al 18, que dice, ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con cara descubierta, mirando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Y acá le decía lo del tiempo continuo, que es algo progresivo, que es continuo, que no termina. Entonces, cuando me rindo y me entrego por completo, la palabra rendir tiene que ver con que me entrego por completo, quito todo ese espíritu de defensa, ese espíritu de orfandad, de justificar mis errores, de justificar mis acciones, cuando repliego, se dice replegar, creo, ¿no? Replegar las armas, o sea, entrego las armas de todo eso, mi defensa, mi Cristian viejo, y lo entrego. Lo que estamos haciendo es rendirnos a la morada interna del Espíritu Santo dentro de nosotros, a su poder y a su guía, para comenzar a experimentar la libertad y la transformación de su imagen desde adentro nuestro hacia afuera. Tercero, necesitamos una mente renovada. El cambio comienza interno en nuestra mente y nos transforma nuestro comportamiento, nuestra manera de caminar y de hablar, como hablamos el tema de la cojera. Cambia la manera de pensar. Debemos cambiar los patrones mentales que se deben alejarse de nuestros corazones. Recuerden que no tenemos que ser conformados, sino transformados, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Cuando leemos, estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, nuestras mentes serán renovadas y transformadas. El corazón o el mensaje del Evangelio no se trata de llegar a un lugar, sino de conocer íntimamente a una persona. Y esa persona está morando dentro de nosotros e íntimamente dentro de nosotros. Me encantó que en la clase del oír, no sé si ustedes escucharon todas las enseñanzas del órgano del oír que viene en el nivel 1, hablábamos de que es necesario entender la parábola del sembrador, porque si no entendemos la parábola del sembrador, que es la parábola eje, dice Jesús que no entenderíamos las otras parábolas. Y en el original dice que si no entendemos la parábola del sembrador, no vamos a hacer ginosco con las otras parábolas del reino, con los otros misterios del reino. Entonces hay gente que se queda trabada
con la parábola del sembrador por los afanes, la palabra desahogada, por la ofensa, etcétera, etcétera, y dejan de hacer ginosco con las otras parábolas que sueltan y abren tesoros del reino, que son todas las otras palabras del reino de Dios. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: y no sean conformados a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar, o sea, por experiencia propia, por experiencia de primera mano, no porque alguien me lo contó. ¿Qué tengo que comprobar? La voluntad de Dios, que es buena, agradable, en otra versión dice aceptable y perfecta. Recuerden, no hay un lugar neutral, es un lugar transformador. O nos conformamos a este mundo o somos transformados por la renovación de nuestra mente. No podemos estar a medias tintas o en un lugar intermedio. Dios no está tan interesado en lo que podemos hacer, sino en quién nos podemos y nos tenemos que convertir. En su pueblo, en sus hijos, soltar al hijo que tenemos adentro. Entonces tendríamos que hacernos algunas preguntas importantes. ¿Cómo estamos desarrollándonos en nuestro interior? Deberíamos preguntarnos, ¿hay una reconfiguración, una transformación interna? ¿Hay un metamorfo interno nuestro que está ocurriendo todo el tiempo? ¿Qué necesitamos que sea transformado en nuestra vida? Deberíamos también preguntarnos, ¿qué patrones mentales necesitamos todavía cambiar? ¿Qué actitudes, qué hábitos necesitamos rendirnos, arrepentirnos, dejarlos a los pies de la cruz? ¿Qué relaciones necesitan ser cambiadas y restauradas? Como dijimos antes, relaciones disfuncionales que tienen que ser cambiadas. Al estar continuamente rindiéndonos a la palabra de Dios, un proceso de desarrollo y de crecimiento es activado, transformándonos a nosotros cada vez más a la imagen de Cristo y soltando esa imagen de Cristo a través de nosotros. La obra de transformación es un acto de la gracia de Dios en nosotros. Y al rendirnos a esa obra, al permitir que la palabra implantada salve nuestras almas, vamos a ver los resultados. Vamos a ver la completa restauración y transformación. Entonces, esto es un resultado no tanto de nuestro esfuerzo y de nuestro hacer, aunque debemos presionar hacia eso y estar firmes y disciplinados y perseverantes, sino que tiene que ver con un obrar de la gracia de Dios en nosotros. Que es una gracia también salvadora. Una forma de definir la gracia salvadora es una gracia libre, sin mérito y no lograda de manera humana. Esta gracia es por medio de la cual Dios me salvó y continúa salvando mi alma. Pero la forma más importante de salvar nuestra alma es salvarnos de nosotros mismos. Lo más importante es salvarnos de nosotros mismos. Por eso es tan importante el rol de un padre espiritual, porque muchas veces un padre espiritual te va a advertir y te va a hacer ver cosas que quizás vos enmarañado en tu propia cuestión no lo ves y tenés como la vista nublada, y un padre espiritual te lo va a hacer ver y te va a mostrar cómo vos mismo estás siendo un enemigo de vos mismo. Lo que se va a requerir de nosotros es el puntapié inicial hacia ese proceso de transformación que tiene que ver con rendirnos, someternos a la obediencia de su mano y de su proceso. Hay ciertas cosas que solo Dios puede y debe hacer en nosotros. Recordemos siempre que Adán no puede ser salvado, el viejo Adán no puede ser reformado. Solo Dios puede, a través de Jesucristo, a través de la vida y el don eterno de Cristo y de su salvación, siempre progresando en nosotros. Debemos someternos a la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros tiene que ver con que Cristo vive su vida como nosotros. Esa es la esperanza de glorificación. Esa es la esperanza de gloria. Él vive su vida como nosotros, o también podríamos decir que la vida de Cristo es nuestra esperanza de gloria, porque es la vida de Cristo y que la vive en nosotros y a través de nosotros, eso lleva gloria a Dios. ¿Qué es lo que lleva gloria a Dios? Siempre Dios glorifica a Dios y solamente a Dios. Dios está buscando a Dios. Dios continuamente se busca a sí mismo. ¿Y dónde se quiere encontrar? En la pastora Claudia, en Elsa, en Armando,
en el pastor Carlos. Dios se quiere encontrar a sí mismo porque Él funciona de espíritu a espíritu. Dios quiere verse a sí mismo. Por eso plantó su semilla, primero en Adán, y Adán le falló, se desalineó de la paternidad de Dios, y luego en Cristo. Entonces, Él quiere ver a Cristo en nosotros, porque Dios busca a Dios, Dios escudriña a Dios. Por eso en Juan 17 Jesús dijo, yo en el Padre, ustedes en mí. Hay el uno, el poder del uno, el poder de la unidad, el poder de estar injertados. Entonces, también tenemos que entender que somos glorificados en y a través de Él a medida que Él es glorificado en y a través de nosotros. Por eso Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, el cual en nuestra vida aparece, entonces nosotros apareceremos con Él en el esplendor de su gloria, añade la versión amplificada. En el esplendor de su gloria apareceremos con Él. Recordemos siempre que Jesús dijo, en este mundo somos como Él. Tal cual Él es, así somos nosotros. Gálatas 2:20 dice, hemos sido crucificados con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, o por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Yo vivo por fe en el Hijo de Dios. Esto tiene que ver con que todo es Cristo, todo se trata de Cristo, su vida, su habilidad, en y a través de nosotros, no es nuestra propia vida. Por eso Gálatas 2, del 19 al 21, miren cómo lo dice la versión en el mensaje. Lo que realmente ocurrió es esto. Yo intentaba guardar reglas y tratando con mi cabeza de operar, de funcionar, de esforzarme para agradar a Dios, pero no funcionó. No hubo caso. Entonces, dejé de ser un hombre de la ley para convertirme en un hombre de Dios. Esto que dejé de ser un hombre de la ley es en inglés la palabra I quit. Quit being a lawman. Quit es cuando uno abandona algo. Deja un trabajo, deja la escuela, no tiene más conexión con eso. Pablo dice, dejé, no tengo más conexión. Renuncié al hecho de ser un hombre de la ley. En lo apostólico va a haber muchos momentos que vas a tener que renunciar a cuestiones del pasado, a cuestiones imprecisas, a cuestiones de espíritus incorrectos. Ahora, tenemos que también estar atentos con esto. Y miren, anoto esto y anótenlo porque no está en el manual. Aún lo apostólico, las doctrinas se nos pueden volver como una cuestión religiosa sin el espíritu y así tampoco funcionarán. Ojo, porque cuando nos aferramos tantos a las doctrinas apostólicas y dejamos ver que todo debe operar en una dimensión espiritual y que tiene que tener un sentido escritural, pero en una funcionalidad y en una guía del Espíritu Santo, ojo que no endiosemos más a las doctrinas que al dador de las doctrinas, por medio de atarnos a una cuestión doctrinal de algo y dejemos otras cuestiones y desbalanceemos de vuelta. Entonces, aún en lo apostólico tenemos que tener cuidado con eso. Sigue el versículo 20, ya tenemos que ir terminando. La vida de Cristo me mostró cómo y me capacitó para hacerlo. Me identifiqué a mí mismo completamente con Él. En realidad, yo he estado crucificado con Cristo. Mi ego, miren qué lindo, dice la versión, el mensaje. Mi ego ya no es más central. No vio mi vida de acuerdo a mi ego. Me rendí. ¿Qué hablamos? De sumisión, de rendición, de bajar la guardia. No es más importante que yo aparezca como justo delante de ustedes y que tenga la opinión buena de ustedes hacia mí. Lo que les decía antes, no tenemos una reputación que defender. Y ya no soy más conducido para impresionar a Dios. O sea, lo cual no me mueve un espíritu de decir, tengo que impresionar a Dios, tengo que agradar a Dios. Esto se ve también en la paternidad espiritual. Bueno, los pastores Claudia y el apóstol Orlando lo deben ver, tienen hijos espirituales que son a la vez padres de otros. Todos caemos en ese infantilismo de a veces querer agradar a nuestro padre natural o a nuestro padre espiritual o a Dios mismo. Es una pavada eso. Cuando vamos creciendo y Cristo es soltado y Cristo crece en nosotros,
Dice siempre el doctor Ben, la grandeza se anuncia a sí misma. No necesitamos hacer cosas para que nos acepten más, para que nos amen más, para que nos valoren más. Seamos reales, seamos genuinos, crezcamos de un proceso continuo en la palabra y que sea algo, una consecuencia, lograr más cosas sea una consecuencia de nuestro propio crecimiento y no tratar de lograr algo como una medalla, como aquello que va a un juego olímpico para un día llevarse al padre y la madre que se esforzó y decirle, hice esto por vos. No, no es por nadie, es por Cristo en vos. Termino con el versículo. Entonces, ya no es algo que nos conduce, que nos impulsa para impresionar a Dios. Cristo vive en mí. La vida que ustedes ven en mí, no es ya mía, sino que es la vida que vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, dice el versículo 21, no voy a volver atrás. ¿No les es claro a ustedes que volver atrás es volver a la vieja práctica de estar todo el tiempo guardando o observando la ley o mirando si agrado al que tengo al lado, a mis colegas en la religión? Esto sería como abandonarme de manera personal y ser libre en mi relación con Dios. Rechazo hacer esto, repudio esto. Si rechazo hacer esto, es repudiar la gracia de Dios, volver al pasado. Si una relación de vida con Dios puede venir por medio de gobernar a través de guardar reglas, entonces Cristo murió de manera innecesaria. Cada vez que volvemos a todas esas prácticas incorrectas que les dije antes, es como considerar la vida de Cristo innecesaria. No me quiero ir sin esto y con esto cerramos. ¿Qué tiene que ver el bautismo en todo esto? ¿Y qué hemos aprendido del bautismo? ¿Y qué le vamos a sumar a esto? El punto 5 también es importante el bautismo, pero no un mero bautismo en aguas como lo conocemos, sino que ser inmersos dentro de la palabra y de las aguas del bautismo como un símbolo de ser inmersos en la verdad, que morimos con Él y que trae esto gran libertad. Entonces tenemos que volver a considerar el bautismo como algo mucho más integral, como algo que tiene que ver con 4 muertes: morir al viejo hombre o morir al hombre de pecado, porque somos nueva criatura o nueva creación, conforme dice Efesios 4, del 17 al 24. Número 2, morir al pecado, no solo al viejo hombre, o sea, a la naturaleza pecaminosa que nos dominaba. Esto está en Romanos 6, del 1 al 6. Morir a la ley, a las prácticas anteriores. Ahora vivo de acuerdo a la ley del Espíritu y la ley de la libertad. Romanos 7, 4. Y creo que uno de los más importantes es morir a nosotros mismos, que ya lo hablamos. 2 Corintios 5 al 14. Ciertamente, uno de los elementos más vitales para la transformación es poder entender nuestra unión con Cristo, el ser uno con Cristo. Como humanos tenemos que entender que tenemos que estar identificados con Él, participar con Él de su muerte, sepultura y resurrección. De este modo, si entendemos que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, esto ya no tiene más efecto en nosotros. Fue despoderado, o sea, se le quitó el poder, estoy metiendo una palabra, se le quita el poder al viejo hombre porque ya fue crucificado en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro nuevo hombre resucitado con Él en verdadera justicia y santidad. Esta es la verdad que hoy nos gobierna. No la ley de la iniquidad, no la fuerza de las tinieblas, no la fuerza de nuestra carnalidad, porque todo fue depositado en la obra consumada de Cristo en la cruz. Como sospechaba que iba a ocurrir, hoy tampoco terminé, así que espero el lunes que viene continuar con la tercera parte y concluir con Cristo como nosotros. Bendecido, porque me tengo que ir a la otra clase. Me pasé el horario. Chau, chau.